Buenas, mi nombre es Keren Dayana Díaz Mercado de la ficha 249992 y hoy le vengo a hablar sobre una tabla de frecuencia con datos agrupados. Lo primero que vamos a hacer es activar la celda con un más, escribimos aleatorio punto enter, colocamos el rango de números con el que vamos a trabajar, que sería 128, punto y coma, 110. $210. Y luego escribimos más aleatorio y cerramos paréntesis. Vamos a trabajar con 193 datos. Damos nuestra tabla y la nombramos. Tres, luego buscamos el número total de datos, el dato máximo, el dato mínimo, el rango, el intervalo y la amplitud. Para hallar el dato, activamos celda, escribimos contar y colocamos el nombre de nuestra tabla de datos y dar enter. Para el dato máximo, activamos celda y escribimos más y el nombre de nuestra tabla, de nuestra base de datos. Para el mínimo, activamos celda, min y el nombre de nuestra base de datos. Para el rango, el dato máximo menos el dato mínimo. Para el intervalo, colocamos 1 y le sumamos 3,322. Y lo multiplicamos por logaritmo a la 10. Y colocamos el número de la base de datos y redondeamos. Para la amplitud es el rango dividido entre el intervalo. Ahora pasamos a realizar nuestras tablas. Colocamos límite inferior y límite superior. Para hallar el límite inferior vamos a colocar el dato mínimo. Para los datos de límite superior seleccionamos el límite inferior y lo sumamos la amplitud. La fijamos y arrastramos la cantidad de datos que salió en el intervalo. Continuamos con el límite inferior, seleccionamos el primer dato del límite superior, damos enter y arrastramos. Seguimos con la marca de clase que es X sub I, colocamos más, promedio y seleccionamos el primer dato del límite inferior, punto y coma, y el primer dato del límite superior. Cerramos paréntesis, enter y arrastramos. Ahora vamos con la frecuencia absoluta de F sub G. Seleccionamos toda la celda, activamos más, escribimos frecuencia, escribimos el nombre de la base de datos, punto y coma, seleccionamos todo el límite superior, cerrar paréntesis, dar control shift, enter, realizar la autosuma. Como nos dio 192,
Vamos al límite inferior y le sumamos 1. Ahora sí. Ahora seguimos con la frecuencia relativa con n sub i y n sub i porcentual. Para hallar n sub i se selecciona el primer dato de f sub i y lo dividimos entre la autosuma de f sub i y fijamos fn, f4 y autosuma. Y ahí nos tienen que dar 1. Para hallar n sub i porcentual se activa la celda, se selecciona el primer dato de n sub i y se multiplica por 1. Dar enter, arrastramos estilo porcentual y hacemos la autosuma. Y nos tiene que dar 100. Continuamos con nuestra frecuencia absoluta acumulada, f sub i baja y f sub i alta. Para hallar f sub i baja, seleccionar el primer dato de f sub i, dar enter, luego a la segunda casilla dar más, seleccionar la primera casilla y le sumamos más y el segundo dato de f sub i. Para hallar f sub i alta se empieza de abajo hacia arriba y se selecciona el mismo procedimiento. Continuamos con la frecuencia relativa acumulada, que sería n sub i baja, n sub i alta, n sub i baja porcentual y n sub i alta porcentual. Para hallar n sub i baja, seleccionar el primer dato de n sub i y en la segunda casilla activamos celda, seleccionamos el dato de arriba y sumarlo con el segundo dato de n sub i y desplegar. Para hallar n sub i alta se empieza de abajo hacia arriba y se hace el mismo procedimiento. Para hallar n sub i baja porcentual se selecciona el primer dato de n sub i porcentual y luego en la siguiente casilla activamos la celda, seleccionamos el dato de arriba, lo sumamos con el segundo dato de n sub i porcentual y desplegamos. Para hallar n sub i alta se empieza de abajo hacia arriba y se hace el mismo procedimiento. Continuamos con las medidas centrales de x sub i por f sub i. Se selecciona el primer resultado de x sub i y se multiplica por el primer resultado de f sub i. Desplegamos y hacemos la autosuma. Ahora podemos encontrar las medidas centrales, la media y la posición. Para hallar la media, activo celda, tomo el resultado de x sub i por f sub i, lo divido, abro paréntesis, lo divido entre la cantidad de datos y restamos menos 1. Cierro paréntesis. Para hallar la posición, activamos celda, abrimos paréntesis,
y colocamos el número de datos y le sumamos 1, cerramos paréntesis entre 2. Luego podemos encontrar la posición, la mediana en la frecuencia absoluta, acumulada a la baja con base al número de la posición. Siendo este un mayor que ello. Luego de la misma mediana que elegí, voy a hacer la fórmula esta. Para hallar la mediana, activamos celda, seleccionamos el límite inferior, más, abrimos paréntesis 2 veces, el mismo resultado de la posición, luego se resta la frecuencia absoluta acumulada anterior, cerramos paréntesis, divido entre la frecuencia absoluta acumulada y cerramos paréntesis y lo multiplicamos por la amplitud. Para realizar la moda, primero debemos elegir el número más alto de la frecuencia absoluta f sub i y elegir toda esa sección como moda. Para hallar la moda, activamos la celda, límite inferior, más, abrimos 2 veces, paréntesis, la frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta anterior, cuando no hay frecuencia absoluta anterior se coloca 0. Cerramos paréntesis, en enter. Abrimos paréntesis 2 veces la frecuencia absoluta menos la frecuencia absoluta anterior, cerramos paréntesis, más, abrimos paréntesis, la frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta siguiente, cerramos paréntesis 3 veces, lo multiplicamos por la amplitud. Luego seguimos con las medidas de dispersión. Abrimos paréntesis, x sub i menos mu, cerramos paréntesis a la 2 por f sub i. Activamos celda, más potencia, abrimos paréntesis, el primer resultado de x sub i menos la media fijada, punto y coma, 2, cerramos paréntesis, por el primer f sub i y se hace la autosuma. Luego hacemos la varianza, que la encontramos activando celda, y colocamos el resultado de la autosuma que acabamos de hacer. Lo dividimos, abrimos paréntesis y colocamos el total de datos menos 1. Cerramos paréntesis y enter. Seguimos con la desviación estándar, activamos celda, colocamos raíz y colocamos el resultado de la varianza. Cierro paréntesis y enter. Ahora seguimos con la otra medida de dispersión que es x sub i menos mu por f sub i.
Para encontrar, activamos celda A, B, C, S. Abrimos paréntesis, el primer resultado de X sub I menos la media fijada. Cerramos paréntesis. Por el primer resultado de F sub I y se hace la autosuma. Luego seguimos con la desviación media. Para hallar activamos la celda y seleccionamos el resultado de X sub I menos mu por F sub I entre la media. Ahora vamos a hallar el coeficiente de variación porcentual, activamos celda, abrimos paréntesis, seleccionamos el primer resultado de desviación estándar entre la media. Cerramos paréntesis por 1. Bueno, ahora vamos a hallar la medida de posición. Lo primero que debemos hacer es buscar las posiciones de cada cuartil y percentil. Hallaremos la posición del cuartil 1. Primero activamos celda más 1, lo multiplicamos por, abrimos paréntesis, seleccionamos número más 1, cerramos paréntesis, lo dividimos entre 4 y nos da la posición. Ahora el decil 6, para esto activamos celda más 6 por, abrimos paréntesis, número de datos más 1, cerramos paréntesis y dividimos entre 10. Esto nos da la posición. Ahora vamos con el presentil 45. Activamos celda más 45 por, abrimos paréntesis, el total de datos más 1, cerramos paréntesis, dividido entre 100, y ahí nos da la posición. Ahora buscamos dónde están todas las posiciones. Y si nos aparece, elegimos el número más por próximo. Después de haber encontrado las posiciones, pasamos a hallar el cuartil, que sería activar celda más límite inferior más, abrimos 2 veces paréntesis, la posición menos frecuencia acumulada baja anterior, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta acumulada baja del intervalo menos frecuencia absoluta acumulada anterior. Cerramos paréntesis 2 veces por amplitud. Y luego comprobamos de que el límite inferior y el límite superior se encuentran
en nuestro cuartil. Ahora hallamos el decir. Activamos celda, límite inferior, más, abrimos paréntesis 2 veces, la posición menos frecuencia acumulada baja anterior, cerramos paréntesis, enter, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta acumulada, del intervalo, menos, voy a repetirlo nuevamente. Ahora hallamos el decir. Activamos celda, más límite inferior, más, abrimos paréntesis 2 veces, la posición menos frecuencia acumulada baja anterior, cerramos paréntesis, enter, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta acumulada baja del intervalo, menos frecuencia absoluta acumulada anterior, cerramos paréntesis 2 veces por la amplitud. Luego comprobamos de que el límite inferior y el límite superior se encuentre en nuestro decil. Ahora hallamos el percentil, activamos celda, más límite inferior, más, abrimos paréntesis 2 veces, la posición menos frecuencia acumulada baja anterior, cerramos paréntesis, entre, abrimos paréntesis, frecuencia absoluta acumulada baja del intervalo, menos frecuencia absoluta acumulada anterior, cerramos paréntesis 2 veces por amplitud. Y luego comprobamos de que el límite inferior y el límite superior se encuentren en nuestro percentil. Ya eso sería todo. Muchas gracias.